Muy buenos días, respetables hermanos. Nuevamente estoy con ustedes en este primer día de la semana para presentar el mensaje de Dios. Damos gracias a Él porque nos ha permitido de nuevo estar con ustedes. Vamos a ponernos en oración primero y después daré las indicaciones del mensaje de esta mañana. Padre Celestial, gracias porque tú eres grande, porque tú bendices esta reunión y esta adoración en especial que es para honrar y glorificar tu nombre. Permite, Señor, que todo lo que estamos haciendo lo recibas como olor grato y que sea para nuestra edificación. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando la estadía de Isaac entre los filisteos, que está basada en Génesis capítulo 26, y estamos viendo ya las lecciones de aplicación. Ahora vamos a ver la séptima clase, y en esta séptima clase y en esta lección de aplicación vamos a ver un legado de la mentira. Se lo repito, un legado de la mentira que está basada precisamente en los versos 6 al 11 del capítulo 26. De manera pues que vamos a edificarnos mucho en este mensaje. La promesa de las bendiciones de Dios debe producir, por supuesto que no siempre, la obediencia a la fe en la verdad, a la fe en verdad, mejor dicho. Después de recibir las grandes promesas de Dios, recordemos lo que Él le prometió a Abraham en Génesis 12, los versos 1 al 3, donde le dijo: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, vemos pues que después de recibir las grandes promesas de Dios, cuando llegó a Canaán y se enfrentó a una sequía, Abraham decidió abandonar la tierra prometida e ir a Egipto. Ese paso en falso le llevó a mentir acerca de su mujer a fin de salvar su propia vida. Esto ya lo hemos estudiado bastante en el capítulo 12. Más adelante cometió el mismo pecado en Gerar, que también ya lo hemos estudiado bastante en Génesis capítulo 20. Estos acontecimientos establecen un mal ejemplo para sus descendientes, que eran propensos a imitarlo. Es decir, pues que técnicamente hablando, el engaño de Abraham en esos lugares se produjo antes del nacimiento de Isaac. Esto es una realidad, porque miren lo que tenemos en Génesis 21, los versos 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aún así,
Parece probable que Abraham siguió luchando con su falta de honradez cuando sentía que su vida peligraba. Si este fue el caso, entonces Isaac aprendió a mentir del ejemplo negativo de su padre. Aquí podemos decir que se cumple el viejo adagio de tal palo, tal astilla, que en cierto modo resultó ser cierto. Tan pronto como llegó Isaac a Gerar, fue engañoso con respecto a su relación con Rebeca, como lo había sido su padre con respecto a Sara muchos años antes. Entonces, ¿qué vemos? Isaac, como su padre, mintió por temor a que uno de los filisteos le mataría y tomaría a su mujer. Ahí lo hemos estudiado ya en este capítulo 26. Bueno, de entre el pueblo de Dios del siglo I, a veces se observó un comportamiento engañoso. Y vamos a ver una serie de ejemplos que se dieron en relación de entre el pueblo de Dios del siglo I, que a veces se observó un comportamiento engañoso. Tales actos amenazaron su unidad y testimonio, además de causar angustia en el corazón del Señor. Por ejemplo, mire, vamos a lo que tenemos en Juan capítulo 17, versos 19 al 23. Dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay que notar que aquí quien está orando es nada menos que el Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso de cuando Pedro negó a Jesús. O sea, estamos viendo estos ejemplos precisamente porque lo estamos viendo en relación a este legado de la mentira. Vemos que Pedro negó a Jesús. En Lucas capítulo 22, versos 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y luego esto se complementa, vamos a Lucas, dice en el capítulo 22, versos 54 hasta el 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, noten, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Luego, siguiendo esta trayectoria del apóstol Pedro, mostró hipocresía en Antioquía. Allí en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14 vemos esta declaración. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como les digo, pues estamos viendo esta relación de todos estos ejemplos presentados acá, precisamente en relación al pecado de la mentira. Tenemos un pecado muy notorio que todos nosotros de una u otra manera, los que tenemos ya un gran tiempo de bregar dentro de la iglesia, lo hemos estudiado incontables veces. Y es el caso de Ananías y Zafira, que conspiraron para mentir. Miren lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 5, versos 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, miren qué cosa. ¿Quién dijo? Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, tenemos también el caso, como ejemplo número 3 que puedo presentarles. Primero hemos visto el de Pedro, segundo hemos visto el caso de Ananías y de Zafira, y luego en tercer lugar, algunos cristianos judíos esparcieron chismes e hicieron falsas acusaciones contra el apóstol Pablo y su misión a los gentiles. Mire lo que podemos leer en Hechos capítulo 21, versos 17 hasta el 32. Dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Imagínense, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, ahí se puede ver pues la falsa acusación que le estaban haciendo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjense bien, pensaban. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y es que hay una situación que es terrible cuando se caldean los ánimos de las multitudes, cuando se dice una mentira en una forma multitudinaria. Eso es un serio problema, porque no se razona, sino que inmediatamente se toma aquella declaración como un hecho. Sigamos. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Imagínense. Entonces, vemos pues que algún tiempo después, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Miren lo que dice en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren qué claro, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces debemos prestar atención a estas palabras y ser personas, es decir, personas íntegras. La verdad es el fundamento del conocimiento y es precisamente el vínculo que mantiene a las personas unidas, lo cual es evidente precisamente en los matrimonios, en las familias, en las amistades, en los negocios, en los gobiernos e iglesias. Todos ellos dependen precisamente de la verdad para el éxito y la estabilidad continuas. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender cuando se usa la verdad. Pero claro, cuando se usa la mentira siempre será un pecado que causará muchos daños. Fíjense bien que comparando, no es que un pecado sea peor que el otro, pero las consecuencias de los pecados son diferentes. Por ejemplo, alguien fornica o adultera, el problema es él y la otra persona con Dios. Y en cierto modo ahí está, hasta ahí se ve la consecuencia. Pero cuando vemos sobre el pecado de la mentira es algo que contagia a una buena cantidad de personas. Y cuando se contagia a una buena cantidad de personas, pueden ser decenas, pueden ser centenas, pueden ser millares, pueden ser millones. Y por eso hay consecuencias terribles. ¿Por qué a través de la existencia del mundo han habido tantas guerras? Porque se ha usado mucho del pecado de la mentira. Y por ese pecado de la mentira han muerto millones y millones y millones de personas. Cuando las personas no dicen la verdad, las sociedades comienzan a desmoronarse y también comienzan a desintegrarse. Esa es la realidad. Los padres tienen que preguntarse, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Un padre, una madre que miente delante de sus hijos, eso es lo que va a aprender. Y esto es lo que sucedió con Isaac. Sabía que su padre había mentido en relación a Sara cuando la presenta como su hermana, y él se llena de este mismo temor y presenta a Rebeca también como su hermana. Y el mismo Abimelech le reclama pues que pudieron haber serias consecuencias por no haber dicho la verdad. La realidad es esta, y hagámonos esta interrogante. ¿Les estamos dejando a la siguiente generación un patrimonio de engaños, un patrimonio de mentiras, un patrimonio de egoísmo? Y en la hora del sermón vamos a ver una lección muy fuerte acerca de esto. Un patrimonio de arrogancia o un patrimonio de hipocresía. De nosotros depende, hermanos y hermanas,
el legado que nosotros dejemos a nuestros hijos, a las generaciones, a quienes enseñamos la palabra de Dios. Ellos pues necesitan ver ejemplos de que admitimos humildemente nuestros pecados y fracasos, de que los confesamos a Dios y de que sinceramente pues tratamos de glorificarle y de hacer su voluntad. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender, el hacer la voluntad de nuestro Señor. Y cuando hacemos la voluntad de nuestro Señor, la mentira va a quedar siempre completamente a un lado. Cuando se da la hipocresía, ¿qué es lo que sucede? El diablo se regocija, el pueblo de Dios se siente avergonzado y el corazón de Dios se duele por la rebeldía de sus hijos. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados pues a rechazar fuertemente el pecado de la mentira. No hay mentira piadosa, no hay pequeña mentira, mentira es mentira. Y es mejor que nosotros nos conduzcamos siempre con la verdad y sobre todo la verdad que está a la luz de las Sagradas Escrituras. Yo voy a terminar acá mi mensaje de esta séptima clase. Ya vamos a ver a la hora del sermón la octava clase, y con esta clase voy a dejar por concluida la serie del capítulo 26. Yo voy a poner un anuncio para todos aquellos que quieran beneficiarse y escuchar cuantas veces quieran las 8 lecciones, van a estar siempre disponibles. Gracias a nuestro Dios, porque Él nos permite siempre escudriñar su palabra y sobre todo sacar mucho beneficio espiritual a cada una de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por ello, y que no caigamos en el pecado de la mentira, que causa muchos problemas, que causa situaciones que traspasan a muchos, que envuelven a muchos, ya sea dentro de la iglesia o ya sea dentro de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Señor, permite que seamos íntegros, permite que hablemos siempre con tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.